Vamos a trabajar el engrane que tenemos en la pantalla. Es una pieza que ya trabajamos en clase, pero vamos a generar el proceso completo para que se pueda tener una idea concreta de cómo se tiene que trabajar. Lo veíamos en clase justamente. Para poder iniciar nuestro trazo vamos a comenzar con lo que sería el anillo de lo que es el engrane en su totalidad. Me refiero a lo que es el círculo de la base de los dientes y el círculo interior. Eso es lo primero que nosotros vamos a generar. Enseguida, tal y como lo hicimos en clase, vamos a dibujar el correspondiente volumen para un diente, y para no estar generando el mismo proceso para cada uno de los dientes, vamos a hacer uso de lo que es un arreglo polar o, en este caso, un parámetro polar para poder generar la totalidad de los dientes. En este caso, se trata de 20 dientes. Entonces, vamos a generar el proceso desde cero para que veamos cuál es el paso a paso. De inicio, parte muy sencilla, vamos a iniciar con, valga la redundancia, con lo que serían nuestras piezas. Nos pasamos al Part Design, se generan nuestras barras de herramientas y vamos a indicar que vamos a generar un sketch. En este caso, como nuestra pieza está, por decirlo de alguna forma, acostada, vamos a trabajar en el plano XY. Ya que lo tenemos seleccionado, le damos OK. Y entonces comenzamos el dibujo. Nuestro punto de referencia va a ser el origen. La recomendación que hacíamos en la clase era que antes de iniciar el trabajo verifiquemos las unidades. Ahorita todavía no genero ninguna dimensión, entonces podemos pasarnos al menú de editar y en preferencias ubicamos la pestaña de unidades. Aquí nosotros debemos tener elegido estándar. En algunos casos, por diferentes razones, se llegan a encontrar elegidas otras unidades. Nosotros vamos a trabajar con estándar. Vamos a dar a aplicar y enseguida OK. Ahora vamos a dimensionar. De inicio, nuestros círculos están expresados uno por diámetro y el otro por radio. El interior nos dice que tiene un diámetro de 30 y el exterior tiene un radio de 25. Esos son los dos que vamos a trabajar de inicio. Entonces, es muy sencillo, una de dos, trabajamos los dos con diámetros o los dos con radios, o como nos lo indica aquí, si nosotros queremos ir cambiando el tipo de acotación para el círculo, lo podemos hacer. De inicio, el círculo interior puede ser restringido por diámetro y es un diámetro de 30. Enseguida, el círculo exterior puede ser restringido por radio y es un radio de 25. De esa manera nosotros tenemos la base de nuestro engrane. Cerramos el croquis y aplicamos la tarea de extrusión. Para esta situación nosotros vamos a tener un ancho total de 20. Ese es el espesor que nosotros vamos a encontrar para esta pieza. La parte interna, la que no tiene corte, tiene 10 de espesor y los cortes tienen 5. En este caso todavía no trabajamos esos cortes, lo vamos a hacer más adelante, pero en total tenemos un espesor de 20. Eso es lo que nosotros vamos a generar enseguida. Le vamos a indicar que tiene un espesor de 20, pero si nos damos cuenta, la geometría parte del plano del croquis y se genera hacia arriba. Nosotros por conveniencia vamos a trabajar con simetría al plano. Eso permite que la mitad de este volumen se genere hacia arriba del plano y la otra mitad hacia abajo. Esto es conveniente para algunas de las operaciones que vamos a utilizar más adelante. Le damos OK y ahora vamos a dibujar un diente. Vamos a trabajar nuevamente con un croquis
que también va a estar en el plano XY, y le damos OK. Ahora, normalmente los trazos que ya tenemos nos llegan a hacer algún ruido visual. Vamos a esconderlos de momento. Nos pasamos a esta barra de tareas de visualización. Vamos a elegir la opción de puntos para poder esconder de momento los trazos que tenemos, el volumen que ya generamos. De esa forma vamos a poder dibujar sin ningún, por decirlo, estorbo. Y entonces volvemos a dibujar la circunferencia que tiene un radio de 25. Y a partir de ahí nosotros vamos a trazar lo que sería nuestro primer diente. Lo podemos hacer a la derecha, lo podemos hacer a la izquierda, hacia abajo o el de arriba, cualquiera de ellos. Normalmente nosotros trabajamos del lado derecho, entonces de inicio vamos a trazar una pequeña línea que tiene que ser vertical. En algunas ocasiones esta restricción de la verticalidad llega a generar un poco de conflicto en lo que es las restricciones del programa, pero vamos a considerarlo de inicio. Tanto puede aparecer ese problema como puede no aparecer. Simplemente lo resolvemos eliminando la restricción que nos diga que está de más. Ahora, la acotación de esto, como lo podemos ver en el diagrama, es de 2.4. Nos dice, según esta dimensión de 1.2, que está centrado con respecto al eje horizontal. Entonces, le vamos a dar esa acotación de 2.4 con una acotación vertical. Ya que lo tenemos así, nos salimos de la acotación, nos acercamos un poco y vamos a generar equidistancia. Esto es que el extremo de arriba va a tener la misma distancia al eje que el extremo de abajo. Con este comando es con el que vamos a generar esta restricción. Nuestra línea queda centrada. Ahora, el dibujo nos indica que desde el centro hasta el filo de este diente nosotros tenemos 30 milímetros. Entonces, vamos a generar también esa dimensión. Desde el centro hasta la orilla. Casi nos da. Entonces, son 30. Se ajusta ligeramente y nos damos cuenta ahora está totalmente restringido. Voy a mover un poco esto. Para que no nos hagan ruido aquí con los trazos. Ahora, el siguiente paso es generar las líneas que le van a dar forma al diente. Van a partir de los extremos de la línea vertical y se tienen que dirigir para cortar la línea de la circunferencia. Lo podemos hacer de dos formas, dibujando también una línea aquí al centro para poder darle esa característica de equidistancia entre los dos puntos, o le podemos dar la dimensión a partir del centro y uno de los extremos de estas líneas. Cualquiera de los dos casos puede ser. Ahora, yo lo voy a hacer con una línea al centro. Tiene que estar sí o sí sobre el eje. El eje se ilumina cuando esto sucede. Entonces tenemos esas líneas y el siguiente paso va a ser recortarlas para generar puntos de referencia con la circunferencia. Entonces, generamos esos puntos. Esta línea que tenemos sobre el eje ya tiene una restricción de horizontalidad, por lo tanto, yo voy a tomarla como base para poder dimensionar los extremos de este diente. Con una acotación vertical, nosotros vamos a tomar esas dimensiones.
Por un lado debe tener 3. Lo podemos ver si nos damos cuenta. Ok, aquí tenemos ese pequeño gran detalle. Se nos movió. No mantuvo la restricción. Le voy a dar un deshacer. Voy a seleccionar y vamos a asegurar que esté horizontal. Entonces se vuelve a quedar ahí. La otra opción, como lo mencionaba, es tomar en cuenta el centro, que también lo podemos hacer. Si yo borro esta línea y obtengo la dimensión a partir del centro hasta este extremo, debe ser también de 3. Esta dimensión está expresada en el dibujo. En esta parte nosotros tenemos algo similar a lo que pasa con la parte superior del diente o el filo del diente. La base va a tener esta restricción. En su totalidad, de lado a lado, tenemos 6, pero al eje tenemos una distancia de 3. Eso quiere decir que debe ser equidistante. Entonces, bueno, esta dimensión de 3 nosotros ya la estamos expresando con respecto al centro. Entonces, aquí están esos 3. Ahora, esto ya lo tengo restringido, como es con respecto al centro. Esto pues obviamente es mucho más, digamos que regular. Ya no tendríamos necesidad de bloquear nada. Ahora, la distancia de extremo a extremo también es con la acotación vertical. Debe ser con un total de 6. Y ahí lo tenemos. Ya no necesitamos restringir más. Tenemos la forma del diente que va a poder generarse alrededor de la periferia del círculo de base. En este caso nosotros ya no nos interesa el resto del círculo de base, solamente necesito generar el volumen para el diente. Entonces recortamos este círculo de base y nos quedamos solamente con el diente. Como ya está restringido, recordemos que deben aparecer las líneas en verde indicándome que está totalmente restringido, y en ese momento yo puedo generar volumen. Ahora, en la visualización vamos a cambiar nuevamente, lo vamos a cambiar de puntos a como es. Aparece ahora aquí el trazo del diente, lo vamos a extruir. Por default me da 10. Ahora le vamos a decir que son 20, pero deben ser simétricos también. Si yo le doy 20 nada más, va a generar esos 20 desde el plano hacia arriba. Pero como lo voy a dar como simétrico, reparte 10 y 10. Queda a la mitad del plano. Bueno, más bien el plano queda a la mitad de este engrane. Y le damos OK. Ahora, siguiente situación. Como lo mencionaba, no es práctico que este procedimiento se tenga que generar 20 veces para poder dibujar todos los dientes. Vamos a hacer uso del arreglo polar o patrón polar, como se maneja aquí. Lo seleccionamos, ese es el comando que vamos a utilizar, y luego vamos a elegir la operación. En este caso, hacemos referencia al pad 001, que es el que engloba el volumen del diente, y le vamos a decir OK. En automático me genera un diente al otro lado, porque en las características que aparecen aquí solamente me dice que va a hacer 2 apariciones. Como ya lo mencionábamos, tengo 20 dientes, por lo tanto, le voy a decir que sean 20 apariciones. Ahí es cuando nosotros generamos los 20 dientes. No necesitamos, como lo menciono, volver a hacer ese proceso para dibujar uno por uno cada uno de los dientes. Ya lo podemos generar de forma directa. Y le damos OK. Ya tenemos nuestro engrane a grandes rasgos. Ahora vamos a ver qué nos falta el corte de la parte central. El aro en color anaranjado me representa el corte del escalón que tenemos en el dibujo 3D. Ese aro tiene el límite o está limitado por los
círculos con diámetro de 30, que es el círculo interior, y un círculo con un diámetro de 40.5. Con ese aro nosotros vamos a poder generar cortes con una profundidad de 5. En este caso vamos a hacer la operación para el primero. Vamos a partir de un croquis sobre la cara superior de nuestra figura. La seleccionamos y luego elegimos el comando croquis, crear un nuevo croquis. Entonces podemos volver a trabajar a partir de ahí. En esta ocasión podemos nuevamente ocultar nuestros volúmenes y generar los dos dibujos. Con centro en el origen, dibujamos las dos circunferencias. Y lo vamos a hacer con diámetros, para no estar haciendo los cálculos. El primero me dice que tiene un diámetro de 30 y el segundo un diámetro de 40.5. Y entonces nuestras circunferencias quedan restringidas. Ahora, siguiente paso. Esto es lo único que necesito para generar el corte. Le doy cerrar y en las tareas vamos a utilizar el comando de vaciado. Vamos a generar la vista tal y como es para poder ver qué es lo que pasa. Luego aplicamos el vaciado y en automático ya me está dando un corte con una profundidad de 5 milímetros. Aquí no vamos a utilizar ninguna otra característica. Eso es lo que vamos a utilizar. El escalón es de 5 milímetros de profundidad. Entonces le damos OK. Ahora, sería muy fácil que nosotros pudiéramos dibujar del otro lado también un croquis y luego generar el mismo corte. Pero otra de las opciones que podemos utilizar, y por esta razón nosotros estamos generando la geometría o los volúmenes simétricos con respecto al plano XY, para que en este caso sea posible utilizar una herramienta que se conoce como simétrica, operación simétrica o mirror, el espejo. ¿Qué es lo que vamos a espejear? ¿Qué es lo que vamos a duplicar en este caso? Vamos a duplicar el vaciado, el pocket. Está indicado en inglés como pocket y entonces eso es lo que vamos a indicar que vamos a utilizar para un espejo. Vamos a duplicar esta operación de manera simétrica. Ahora, vamos a elegir en esta parte, una de las opciones es elegirlo aquí, pero normalmente no lo considera de manera directa. Tenemos que hacerlo aquí en la barra de despliegue y vamos a utilizar, como lo mencionaba, el plano XY y en automático nos genera el otro vaciado. Le damos OK y como podemos ver, tanto de un lado como de otro, tenemos los cortes que necesitamos. Nuestro engrane está completo, tal y como nos lo pide la figura. Las dimensiones corresponden. Y si nos damos cuenta, realmente no es tan complicado si hacemos uso de las herramientas correctas. Una de las situaciones que indiqué en clase es que esto iba a tener una apariencia de estaño. Lo mencionaba, algunos de los materiales que nosotros tenemos aquí son muy opacos. Tenemos aluminio, latón, bronce, cobre, cromo, esmeralda, oro, jade, metalizado, está muy oscuro el metalizado, neón, otro neón, obsidiana, estaño que comentábamos, yeso, plástico, muy oscuro, rubí, satén, también está muy oscuro, y el plástico brillante, que en este caso también
está bastante oscuro. Entonces, como lo mencionaba, bien podemos utilizar el estaño. Y bueno, aquí tenemos la forma de generar algunas otras cuestiones, como la transparencia. Obviamente no nos conviene generar transparencia. Eh, y terminamos cerrando. Y este es el engrane que teníamos que dibujar para esta clase.